Bueno, lo prometido es deuda y como cada martes ya está aquí el economista y catedrático Antonio Siriaco, que es nuestro consultor económico. Profesor, bienvenido. Bueno, aquí como todos los martes con Adalberto y contigo, Millicent, estamos abiertos a los espacios de las ¿Cuáles son preguntas. las últimas informaciones que a usted le preocupan o le llaman la atención? Mira, En el mundo económico. Tú sabes que me preocupa mucho el tema del retorno a los confinamientos en China. Porque fíjate que el petróleo tuvo una caída importante que no se debe prácticamente al tema de Ucrania, sino al tema del confinamiento en China, y China es el principal y el mayor importador de petróleo en el mundo. ¿Qué significa eso? Que las proyecciones que pueden haber en la economía mundial, quizás 3.5, que fue el último informe del Fondo Monetario Internacional la semana pasada, pero todo esto puede cambiar. Claro, esto puede beneficiar a la República Dominicana, pero el mundo puede retornar otra vez a un proceso. Uno no sabe lo que está ocurriendo en China por el problema de acceso a el problema, información. no, y además exactamente el acceso a la información, pero que también eso puede generar otra vez dificultades en los atascos, en todo el tema de los pedidos y la cadena de suministro. Está cerrado el puerto de Shanghái. El puerto de Shanghái está cerrado y tú sabes que dentro de los 5 puertos más grandes, 4 lo tiene China. Y entonces todo esto tiene que poner a pensar a países como nosotros en una recomposición y una nueva visión del tema industrial, de la cadena de suministro, de la cadena de valor. Hay que acercarla más a la región, porque como hemos ¿Qué comentado... significa eso? ¿Qué alternativa tendríamos? Lo que sucede es que países como nosotros tienen posibilidades de, incluso a nivel regional, de hacer pequeños espacios donde se puedan hacer manufactura. Eso ocurrió en países incluso como Argentina, como Brasil, como el mismo México, que fueron países que tuvieron un proceso en los años 50. Pero esos países 60. también dependen mucho de estas importaciones. En el caso de México depende mucho de Estados Unidos. O México se ha convertido en un proceso, incluso una zona de manufactura pero de Estados Unidos. Chile, Argentina, siguen... Hay una gran dependencia también con China, eso es verdad. Pero yo creo... con Rusia. No, es así, pero pienso que esto tiene que ponernos a pensar en cómo uno Eso plantea política a largo plazo. A largo plazo. A corto plazo. A corto ¿Qué plazo. alternativa? El petróleo bajó para la información de la gente. El que sirve de referencia para nosotros, que es el de Texas. Claro. Texas. Está por debajo de los $100. $97. $97. Eso es buena noticia. Es una buena noticia. Pero es muy circunstancial, como acaba de decir el profesor. Sí, eso es así. O sea que no nos contentemos demasiado. Fíjate que hay una tendencia, aunque todavía a niveles altos, pero una tendencia hacia la baja, a partir del momento que Estados Unidos comenzó a liberar una cantidad importante de reservas de petróleo. Pero es un proceso que tiene mucha volatilidad, porque volvió otra vez y subió, pero no al nivel de los 110. De los 110, no. Entonces, ese fue un impacto, porque no fue solamente Estados Unidos, otros países hicieron lo mismo. No, claro, pero... Y se incrementó la producción, pero no ha vuelto a los niveles que teníamos antes de la guerra. No, es que hay una tendencia marcada hacia la baja, pero ojo con eso, porque claramente es un precio muy volátil, es un precio que depende mucho de situaciones geopolíticas, situaciones así como el confinamiento, pero esperemos que esta situación vaya poco a poco. Los organizadores de la jornada de ayer, la huelga de ayer, llamaron en la 14 provincia del Cibao, estaban reclamando, entre otras cosas, que se rebajen los precios de los combustibles y los precios de los alimentos. ¿Qué piensa el profesor, el experto? Yo creo que en el caso de los combustibles, en algún momento habrá que buscar una fórmula donde el tema impositivo sea básicamente... se reduzcan los impuestos tenga un proceso donde cuando los precios sean altos, claramente los impuestos tiendan a bajar. Porque
es un tema importante, es un tema que le da muy duro a los hogares en la República Dominicana. O sea, un incremento, básicamente, el tema de la inflación en la República Dominicana está explicado en más de un 70% por el tema de los combustibles. Y el gobierno, por otra parte, también absorbe en términos de subsidio, pero aún así todo eso es insostenible. De manera que yo entiendo que en esa fórmula que hay que vamos a decir, analizarla, porque hay un proyecto de ley donde se transforma la fórmula, pero ahí no dice muchas cosas. Hay muchos elementos técnicos que hay que explicar, pero no se toca el tema impositivo. Ha pasado al segundo plano la discusión de eso. Pero no se toca el tema impositivo. Sí. O sea, no llega ahí la propuesta de ley de reforma. Y déjame decirte que la gente no entiende que, por ejemplo, un motoconchista que tiene que pagar de impuestos más de 100 pesos todos los días. No, déjame decirte que por cada 100 pesos que tú gastas de combustible, prácticamente más de casi 40. Sí, por eso que estoy refiriendo. Un motorista que gasta 2 galones de combustible está pagando 100 pesos de mínimo. Y esos 100 pesos, pues, lo paga el usuario. Claro, y cuando observamos nosotros el peso que tiene el gasto del transporte, de los combustibles, en los hogares, estamos hablando en términos ponderados de más de un 12%. Que eso es mucho dinero. Muchos impuestos. Claro. Y la otra demanda que también se hacía de que baje el costo de la vida, el alto costo de la vida. Bueno, racional hacer esa demanda en estos momentos. No, yo lo que creo es lo siguiente, porque hay cosas que uno sabe que no son automáticas, que no son de un momento a otro. Y el tema de los alimentos claramente no es fácil, porque tú tiene un proceso inflacionario internacional, eso se transmite a partir de los costos de producción, pero yo creo, vuelvo y reitero, que esta situación nos debe poner a pensar en los procesos de mediano y largo plazo. En el corto plazo, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, subsidiar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero en el mediano plazo y en el largo plazo tenemos que pensar en una estrategia que reduzcan los costos. Que los márgenes de intermediación en ese sector disminuyan, eso disminuye costos, que genere mucho más economía de escala con tener grandes centros de acopio, que se siga fomentando el financiamiento barato a la producción nacional. Todo eso son estrategias. Yo no sé si que usted piensa, algunos señalan que hay una contradicción entre ese reclamo en una región como la del norte, que es una región productiva, una contradicción entre lo que se está pidiendo, que rebajen los precios de los alimentos, y lo que necesitan los productores para poder sobrevivir. Sin precios que vayan acorde con los costos de producción, la agropecuaria sería a pique. Pero siempre hay ese tipo de contradicción. Nosotros como consumidores, cuando vamos a un supermercado queremos la cosa barata y vemos un plátano no sé, a 15 o a 20 pesos, no pensamos en el productor, pensamos en los bolsillos de nosotros. Y la gente piensa así, Adalberto y Millicent. O sea, es una forma muy normal, muy natural. Eso pasa también en Estados Unidos, con esas grandes asociaciones que funcionan de consumidores, que presionan. Entonces, tú vas a tener que, yo pienso en mí como consumidor, pero yo no pienso que eso se le está pagando a un productor en el campo a 2 pesos. Entonces, hay que ver que eso es parte del proceso de racionalidad o irracionalidad que se exige. Ahora, lo importante es que el Estado tenga un mecanismo precisamente que pueda equilibrar un poco. Que pueda equilibrar, que pueda minimizar esos impactos que tiene la garantizar que los productores tengan rentabilidad y que los consumidores compren a precios estables. A precios justos. No, y además que no escasee el producto, que es muy importante. Has dicho que en el corto plazo el gobierno lo que puede hacer es seguir subsidiando, pero también uno se pregunta hasta dónde las finanzas públicas pueden aguantar esta política y qué impacto tendría en otras, como por ejemplo en la política de infraestructura, de salud pública, etcétera. Entonces como que ahí también hay una preocupación. No, es cierto, es obvio que muchas veces en situaciones así como la que se está viviendo, hay sectores que se sacrifican. Necesariamente tiene que ser así. Y cuando tú analizas el presupuesto y la ejecución presupuestaria, hay muchos recortes en partidas que quizá en un momento determinado el gobierno debió priorizarlo, pero hay que atender primero las prioridades de carácter
urgente, social. Ayer estuvo aquí Servio Tulio, hablábamos de la reforma policial. Entonces, eso está listo, ya eso es lo que necesita el presupuesto. Entonces, la seguridad ciudadana es también un área importante, pero tal vez de la que se está sacrificando. Bueno, yo pienso que cuando todo esto se calme, tenemos que pensar en eso, en una reforma importante fiscal. Fiscal. ¿Por qué? Pospuesto. Porque por el hecho de que tarde o temprano vamos a necesitar recursos suficientes. Y puede ser una reforma que no afecte los bolsillos de los más pobres, sino de aquellos que más tienen. Los impuestos no, pero es así. Mira qué ocurre. Siempre nosotros he dicho que debemos de hacer las grandes reformas en los tiempos de bonanza, porque en los tiempos de crisis las prioridades más importantes tienen que ver con las demandas sociales. Pero los gobiernos siempre están en tiempos malos, dicen. Lo que yo me pregunto, Antonio Siriaco, es ¿de dónde está sacando el gobierno dinero para subsidiar los combustibles, asumir la alza de los precios, para mantener los programas de subsidio a los alimentos, para apoyar a los productores agropecuarios y para construir ese vasto programa de obras? Porque fíjate, ahora mismo teníamos un funcionario gubernamental. Según él, están sembrando el país entero de obras por todos los lados y muchas de ellas son reales. El presidente estaba este fin de semana en los Alcarrizos y esas obras que están realizando no son baratas. Ampliar el metro, construir una circunvalación, un teleférico y muchas, faltar calles. Dime, porque no se ha hecho la reforma. No, mira, tú sabes varias cosas. Yo creo que el gobierno ha hecho esfuerzos importantes en manejar de forma muy austera el presupuesto. Eso, por ejemplo, si tú proyectas el déficit de este año es 2.7 o un 3%, que tú dices, bueno, pero... Y cuando tú analizas la ejecución presupuestaria, tú ves que hay cierto nivel de balance primario positivo. Ahora, ¿qué ocurre? Hay un componente que tiene mucho que ver con la inflación, que te altera los valores, las bases, imponibles. ¿Qué significa eso? Que la inflación le conviene al gobierno. ¿Recauda más? Claro que sí. En términos, aduanas. Y aduana. Cuando tú escuchas... Esas cifras récord que Cuando tú escuchas, por ejemplo, que lo he escuchado en varias ocasiones al director de aduana, hemos sido muy eficientes, hemos aumentado la carga, pero no es que han sido eficientes, es que cuando tú vas a calcular el impuesto sobre una base mayor, tus recaudaciones son mucho mayores. Por ejemplo, no es lo mismo el flete que tú le calculas a $2,000 que lo estés calculando a 10,000 o a 12,000. Entonces, o cuando el valor de las importaciones vienen mucho más altas, entonces tú recaudas más. Entonces el gobierno le están entrando dinerito. Es igual que los impuestos a los combustibles. Cuando aumentan los precios del petróleo y aumentan los precios de los combustibles, el gobierno recauda más. Bueno, siempre uno sale contento. Terminando aquí con Antonio Siriaco, que nos explica mucho de los fenómenos económicos que están ocurriendo en el país y que nos están impactando a todos. La calidad de vida de cada uno de los dominicanos y las dominicanas. Gracias, Antonio Siriaco, ustedes siempre por participar y gracias a la audiencia nuestra, que siempre es fiel. Así es. Con nosotros aquí. Mañana estaremos aquí. Óiganme, vamos a hablar de economía mañana. Mañana viene el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. El jueves viene el ministro, mañana habla de transporte, mañana de transporte, con Hugo Vera, el jueves que viene. Que es un tema que también impacta mucho. Sí, claro. Sí. No, y que pesa mucho en el bolsillo. Pesa mucho, Bueno, gracias, será hasta mañana.